Voy a compartir. Perfecto, sí. Adelante, adelante, María, comparte Si lo y te ves. presento. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buen día a tothom, buenos días a todos. Hoy en la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por imagen tenemos a la doctora María Martínez Gálvez del Servicio de Radiología del Hospital Morales Meseguer de Murcia y nos va a hablar de qué papel tiene el radiólogo en el seguimiento de la mama tratada. Adelante, María, cuando quieras. Estupendo, pues muchísimas gracias por esta nueva invitación. Siempre es un placer estar en esta plataforma que yo creo que tiene muchísimo mérito y que tanto nos está ayudando en la formación. Y bueno, yo hoy voy a ocupar pues, este espacio para intentar dirigir la mirada al papel del radiólogo, como habéis ya anunciado. En la mama tratada, que bueno, que a mí me gusta siempre pues, introducir este tema centrando primero cuál es el objetivo, o sea, por qué tenemos que hacer ese seguimiento después de un tratamiento, ¿verdad? Bueno, y eso tiene mucho que ver con la posibilidad de una recidiva tumoral y con la necesidad de que la podamos identificar precozmente, y ahí es donde empieza realmente el desafío radiológico que voy a intentar desarrollar a continuación. Y aunque sea un desafío, nosotros siempre lo afrontamos con mucha responsabilidad y poniendo mucha carne en el asador, ¿no? Porque el porcentaje de recidivas no es nada despreciable. Sabemos que es especialmente intenso en los primeros 5 años, pero también sabemos que si lo detectamos precozmente, y vuelvo a insistir en ese término, y la paciente se vuelve a rescatar quirúrgicamente, pues su supervivencia pues se va más allá del 84% a los 5 años, por lo que merece mucho la pena que hagamos este esfuerzo de detección. Bueno, ¿y con qué herramientas vamos a intentar cumplir este desafío e intentar garantizar a nuestras pacientes que cuando se ponen en nuestras manos somos capaces de saber si hay una recidiva o no y lo antes posible? Bueno, pues para eso voy a empezar enseñando lo que para mí es una paradoja, ¿no? Voy a mostrar primero las recomendaciones oficiales, entrecomillado, en las que se reseñan pues, las principales guías actuales con las que se trabaja, incluida la NCCN, que bueno, pues las herramientas con las que contamos son pues eso, la inspección clínica y los hallazgos de la mamografía después del tratamiento. Esto incluso se recoge en una guía, que la presento ahí, publicada por la SEON, recomendaciones para el seguimiento de supervivientes de cáncer de mama, en la que si os fijáis, entre todas las sociedades que aparecen, no aparece ninguna sociedad por imagen, SEDIN no está representada ahí, y concluyen que una mamografía anual bilateral, en 2 proyecciones, pues sería la técnica que habría que utilizar tanto si estamos en un tratamiento conservador, como si estamos en un reconstructivo, después de una mastectomía. Bueno, yo el resto de mi comunicación la voy a dedicar a deshacer esta recomendación, no a desmentir porque hay una parte que es real, pero sí probablemente a individualizar mucho más qué significa esta recomendación. Para eso voy a utilizar como 3 grandes pilares, ver en qué escenarios estamos trabajando actualmente y cómo eso condiciona la técnica que vamos a utilizar para poder cumplir ese objetivo, qué rendimiento tenemos de las técnicas en cada escenario, eso es muy importante porque veréis que no va a ser todo homogéneo en absoluto, para al final ofreceros los protocolos de seguimiento según esos escenarios que estamos nosotros trabajando actualmente. Bien, cuando una paciente entra por la puerta diciendo me han operado de un cáncer de mama, ya sabemos que tenemos 3 posibilidades antes de hablar con ella. Que esa paciente ha sido sometida a una cirugía conservadora, en cuyo caso habitualmente va a asociar la radioterapia, que ha sido sometida a una mastectomía pero no se ha reconstruido, que es el escenario digamos más sencillo en cuanto a manejo, o que ha sufrido una mastectomía pero que además lleve una reconstrucción, que además puede ser en la mama solamente del cáncer, la mama contralateral también por simetricación, es decir, otro gran panorama mucho más complejo que ahora revisaremos. Entonces vamos a revisar cada uno de estos escenarios para ver cuál es la competencia del radiólogo. El más complejo para nosotros inicialmente es el de paciente con conservadora y con radioterapia. Para eso lo primero que tenemos que tener todos en mente y conocer perfectamente son todos esos cambios o hallazgos esperables que van a ocurrir en una paciente, cuál es su probabilidad de que aparezcan y cómo se van a comportar en el tiempo, evolutivamente, porque nos va a dar la pista
de si vamos a mejor o si entramos en un rango de sospecha. Y hay también, pues, desde las colecciones líquidas que están presentes desde el principio, pero que progresivamente van a ir disminuyendo en el tiempo, las calcificaciones que no están al principio, pero que son progresivas, el edema y el engrosamiento, que lo tenemos siempre que ha habido una radioterapia, que debería ir a menos o cuanto menos estabilizarse, la distorsión como gran caballo de batalla, que si os fijáis al principio pues es quirúrgica, pero luego va en aumento progresivo por la fibrosis reparativa. Y ahí tenemos el problema para identificar una recidiva y bueno, todos los cambios que conlleva pues un cambio de volumen o un cambio de morfología. Y todo esto lo abordamos inicialmente con la mamografía. ¿Qué pasa con esa mamografía? Pues que, como os presento aquí en la imagen, puede ser una técnica que nos ayude mucho en cuanto a que estamos identificando en esta mama de patrón tipo A graso, pues en la mama operada, ese aumento de densidad del lecho que tiene que ver con esas colecciones que comentábamos, ese engrosamiento de piel con esa retracción, tenemos los clips quirúrgicos y tenemos un poquito de distorsión en el lecho, ¿no? Todo esperable y reconocible por un radiólogo. Que en el tiempo debería ocurrir lo que os presento, que disminuye la colección, que la fibrosis progresa, que aparecen las calcificaciones distróficas progresivas, es decir, todo lo que es esperable en esa cirugía conservadora sobre la cual nosotros tenemos que ser capaces de identificar una posible recaída que a veces, pues como el caso que os presento, está muy bien diferenciada porque hemos tenido la gran suerte de que esa recaída ha ocurrido fuera del lecho quirúrgico, pero habitualmente, en el mayor porcentaje de los casos, la mayor parte de esas recaídas están en el lecho y eso sí que lo hace realmente difícil. En este caso tenéis una paciente con calcificaciones distróficas, una calcificación benigna, pues un poquito de engrosamiento y cambios que ya seguíamos en el tiempo, y aquí lo pongo un poquito más en detalle, aparecen unas nuevas microcalcificaciones pleomórficas de alta sospecha, que si hubiesen coincidido sobre el lecho de las distróficas, pues hubiese sido mucho más complejo poder identificar. Luego la mamografía puede ayudar, en según qué contextos, a identificar patología. Pero fijaos en todos los casos que os presento. Para empezar ya, el patrón de densidad mamario ha cambiado. Fijaos el caso 1, ya estamos en un tipo C. Aquí ya no tenemos cambios tan evidentes de esa cirugía, tenemos la pérdida de volumen, tenemos los clips, tenemos pues, unos cambios de densidad, pero no acabamos de ver una distorsión clara, no hay un claro edema, no tenemos un nódulo, no hay microcalcificaciones. Algo similar ocurre en el caso 2, que en este caso es una bilateral, un cáncer bilateral, en el que veis pues, cambios muy similares al anterior, sin grandes distorsiones, un poquito de retracción en la mama de menor volumen, no tenemos colecciones, no tenemos micros, no tenemos nódulos. Bueno, a priori, lo que podemos etiquetar como pues, un seguimiento normal. Volveremos sobre este caso. Ahí es donde empieza el desafío, porque con ese patrón de densidad mamario, con esos mínimos cambios que estamos viendo ahí y con los cambios asociados que hemos descrito, realmente estamos siendo todo lo eficaces que deberíamos con esa mamografía. La ecografía hubiese ayudado. ¿Cómo nos situamos en este escenario? ¿Cómo abordamos este desafío cuando no estamos en ese tipo de mama grasa tan agradecida? Bueno, uno lo primero que intenta es poner en juego todo lo que tiene a su alcance y estamos en un momento en que las técnicas funcionales pues, van ganando terreno, entre ellas la resonancia, que sabemos el valor que tiene añadido en detección de lesiones adicionales cuando estamos estadificando una paciente. O sea, hemos aprendido que puede ver más allá de las técnicas morfológicas, pero que como veis ahí, pues ya en una revisión de la ASCO en su momento, ya indicaba que no se consideraba una técnica que se fuese a utilizar en el seguimiento de la paciente tratada por cáncer de mama. Afortunadamente, detrás de eso, vinieron los estudios en los que ya se revisó el rendimiento diagnóstico de la técnica funcional de la resonancia frente a la morfológica y sí que se constató y se pudo mostrar que la resonancia tiene pues, una mayor sensibilidad en la detección de una recidiva frente a la mamografía como técnica morfológica. Y eso abrió la puerta a empezar a plantearnos pues, la indicación de técnicas funcionales como la resonancia y actualmente, como ahora mostraré también, con la mamografía con contraste, no de forma genérica, pero sí para cohortes de pacientes muy bien seleccionadas en las que, por su mayor riesgo de recurrencia o su mayor dificultad en la detección, se puedan beneficiar de esta resonancia. Y estamos hablando desde la paciente joven en cuanto a mama densa, aquella que da un margen cercano en la cirugía, un tumor grande inicialmente, por supuesto el lobulillar, que es un gran problema para nosotros, los receptores de estrógenos
negativos o en el contexto de una cirugía conservadora. Sin embargo, fijaos cómo cuando jugamos con este tipo de técnicas tan sensibles, pues el valor predictivo positivo de las biopsias que se generan también disminuye. Si volvemos sobre el caso anterior, el caso número 1, en el que podríamos haber dado esto con un estudio normal y lo sometemos a ese tipo de prueba funcional, nos encontramos que además de los cambios esperables de la cirugía, pues tenemos ese mínimo foquito de nueva aparición, con todas las características de malignidad, que somos capaces de secundariamente volver sobre él con la ecografía, biopsiar y confirmar que es una recidiva T1N0, que es el valor añadido real para ayudar a nuestras pacientes. En el caso de que no se viese con ecografía, se hubiese biopsiado con resonancia. Pero esto es un diagnóstico precoz con técnica funcional. Fijaos el caso número 2, que aún es mucho más llamativo, en el que bueno, prácticamente se podría dar como normal. Y fijaos lo que ocurre cuando lo sometemos a una prueba funcional. Fijaos el extenso realce, no masa, de 6,7 centímetros casi, que tiene en la mama de menor volumen, que casi sería insospechado por un radiólogo incluso avezado de que ahí está ocurriendo esa recaída en forma de in situ, en este caso, tan extenso y que va a obligar a una mastectomía de recuperación de esa cirugía inicial. Si esto lo llevamos al terreno de la distorsión, las cosas aún se complican incluso un poquito más, porque una distorsión, como os contaba, es progresiva, al principio es quirúrgica, pero luego está la necrosis grasa, luego está la recurrencia, está la fibrosis, y es realmente difícil saber cuándo estamos ante un cambio evolutivo normal o no. Es fundamental también que, bueno, que veamos la estabilidad en el tiempo, cómo evoluciona, pero al final lo que realmente nos va a ayudar cuando tengamos dudas muy fundadas de que ahí puede haber una recidiva en la que yo os anticipo que la ecografía es súper alarmante y no ayuda en nada, pues de nuevo va a ser la resonancia que nos va a dar, en este caso, pues una imagen característica de necrosis grasa. Vamos a bajar la guardia, ya no vamos a preocupar y vamos a poder asegurar a esa mujer que no está ocurriendo una recidiva en ese momento. Por lo tanto, la resonancia, y esto ya podemos extrapolar a la mamografía con contraste en la mama tratada, pues nos va a permitir diferenciar ese tejido cicatricial de la recidiva con una sensibilidad casi de un 90-100%, no tan específica. Y bueno, esto no es tan específica porque, bueno, pues a veces también en la necrosis grasa, como ahora veremos, el motivo de falso positivo y lo puede obligar a hacer la biopsia cuando no se comporta como estrictamente negativa. En cualquier caso, recordar que no vamos a utilizar técnicas funcionales hasta que no haya pasado 12 meses de la cirugía y 18 meses de la radioterapia por los falsos positivos que nos puedan ocurrir. Como os decía, el único inconveniente de las técnicas funcionales pues es la necrosis grasa, es el mayor causa de falso positivo, porque cuando es característico pues tiene esa imagen típica que a ninguno nos preocupa con ese realce periférico y el centro graso, pero a veces una necrosis grasa puede ser así. Esto es mucho más complejo, mucho más heterogéneo, más irregular, de mayor sospecha y por lo tanto, independientemente de que hayamos hecho la resonancia, también será indicativo de biopsia para poder confirmar que no estamos ante una recidiva. Recordar que ese realce incluso puede persistir durante 5 años y que a veces pues, no lo podemos diferenciar solo con imagen. Pero conociendo esto, pues también nos podemos mover en ese escenario con tranquilidad. Bueno, básicamente, al final de este recorrido lo que hemos descubierto es que la mamografía efectivamente puede estar indicada y se utiliza, pero que a veces la morfología tiene que ser acompañada con función. Ahora ya estamos con la mamografía con contraste y en esta paciente con todo este edema, este aumento de densidad por radioterapia de la mama intervenida en la que no vemos ninguna lesión reseñable mamográficamente, pues tenemos toda esta zona de realce no nodular extensa en forma de recaída de nuevo de in situ que también podemos ver con contraste. Esto nos ayuda porque, como comentábamos al principio, el volumen de pacientes en seguimiento es muy alto, la disponibilidad de resonancia no es tanta y poder llevarla a nuestro terreno de la mamografía en sesiones mucho más operativas y de la que se pueda beneficiar un mayor volumen, pues también está ayudando a que esto vaya ganando terreno. ¿Qué pasa si esa paciente ha sido sometida a una mastectomía y no se ha reconstruido? Bueno, pues es el escenario más sencillo en cuanto a que solamente nos queda una mama restante sobre la que no se ha hecho ningún tipo de intervención y aplicaremos todos los criterios descriptivos y de interpretación que hacemos habitualmente en una paciente no operada, pero recordar que incluso sobre el hecho de mastectomía, como presento aquí, pueden ocurrir recaídas. Son recaídas que habitualmente la paciente se va a identificar a la palpación, lógicamente, que podemos rescatar de forma muy sencilla con ecografía e incluso hacer resonancia magnética más dirigida a la mama contralateral, pero que bueno, nos va a dar esta imagen de recaída de triple negativo.
Pero probablemente el escenario más complejo, el que más nos ha obligado a ponernos al día, es el que comentábamos en la introducción, de la paciente que se somete a una mastectomía, pero que después va a ser reconstruida. Y que además esa reconstrucción puede que se haya hecho mediante reconstrucción protésica o bien que se haya optado por una reconstrucción autóloga. Y dentro de autóloga pues tenemos también otro gran abanico de posibles escenarios quirúrgicos que debemos conocer. Si estamos en el escenario de la paciente sometida a prótesis, bueno, pues también tenemos que entender que esto va a ser diferente dependiendo de cuánta cirugía se haya hecho, porque cuando hablamos de mastectomía, pues a veces hablamos de mastectomía radical, pero también puede ser la ahorradora de piel y pezón, la ahorradora de piel solo, y eso va a cambiar también el tipo de mama residual que nos va a quedar además de la prótesis. Con lo cual, pues lo primero que tenemos que ser capaces de identificar pues es saber cuánto tejido glandular ha quedado después de esa mastectomía, y esto es muy variable según cada mano quirúrgica. Saber que va a persistir un riesgo de recaída a pesar de esa mastectomía, la paciente también lo tiene que saber, no se va a quedar exenta de seguimiento. Y lo primero que vamos a hacer con estas pacientes pues es el abordaje, es habitualmente con resonancia inicial, que va dirigida en una primera instancia a saber cuánto tejido residual nos ha quedado y dónde. Y tenemos que saber que a priori e independientemente de la pericia quirúrgica, según el tipo de cirugía, vamos a tener unas localizaciones, unos porcentajes asignados de probabilidad de recidiva, porque ahí es donde probablemente queda habitualmente tejido glandular, como puede ser la cola de la mama, como puede ser pues, el cuadrante infraexterno, pues por las dificultades, ¿no?, de manejo quirúrgico. Y ahí es donde centraremos nuestra atención. La resonancia nos dirá si tenemos mucho tejido glandular residual que vigilar o si básicamente lo que queda es un tejido graso que podemos seguir solamente con la ecografía. Esto es un caso nuestro de una paciente con una mutación BRCA, una paciente muy joven, que optó por recomendación por una mastectomía subcutánea, reconstrucción protésica, bilateral en este caso, ahorradora de piel y pezón, que pues en el primer control ya vemos que no queda tejido glandular, que básicamente solo queda mínimo tejido graso, que es una paciente que no se va a beneficiar de una mamografía y probablemente tampoco de la resonancia porque tenemos todo el tejido por delante de la prótesis, es una retroglandular y no queda prácticamente nada de glándula. Así que el seguimiento ecográfico puede ser suficiente para esta paciente. Esta paciente ocurrió lamentablemente que a pesar de todo el esfuerzo, fue ella quien contactó 10 meses después de esa cirugía porque le apareció un nódulo palpable de nueva aparición, que es ahí pues, que se identifica muy fácilmente con la ecografía entre la piel y el músculo pectoral porque no nos queda realmente tejido glandular, con una axila negativa, con lo cual podemos pues, ir a biopsiar esa lesión y confirmar que estamos ante una recidiva. Esto es mucho más complejo cuando entramos en el territorio de la autóloga. La reconstrucción autóloga significa pues, utilizar tejido de la paciente, que puede tener grasa y músculo, y estaríamos hablando del TRAN, del dorsal ancho, o solamente grasa, piel y sus perforantes para poder hacerlo viable, como sería el 10, pero cada reconstrucción va a dejar una imagen característica en la mujer con zonas de mama, como aquí, que presento, en las que nos quedan zonas concretas de tejido glandular sobre la que puede haber una recaída, que no tenemos que confundir con recidivas, o imágenes como las que tenéis aquí abajo, que es el músculo de la paciente sobre el que se ha hecho la reconstrucción y que no es una recaída. Pero sobre eso, pues sí que pueden ocurrir como aquí, que tengamos pues, realmente ese nódulo tumoral en plano profundo, que es donde habitualmente ocurren las recurrencias en este contexto. Y de ahí que cuando estemos ante una autóloga, sí que va a tener realmente valor la resonancia magnética, porque puede ocurrir como aquí, en este caso de una recaída de un DIEP, que tanto la mamografía ya nos da la pista de que hay un nódulo especulado, la ecografía lo hubiese visto y la resonancia lo confirma, pero no puede ocurrir que la recaída sea en el plano profundo central, que no va a ser abordable con mamografía, que ecográficamente probablemente no lleguemos a identificar, y que la resonancia sí que nos va a dar toda la información necesaria para poder discernir si realmente ocurre una recidiva en la paciente. También tenemos que saber que cuando la paciente se somete a tipo de cirugía reconstructiva, su probabilidad de recaída varía y ella también lo tiene que saber. Si tenemos una recurrencia de un 12,5% en autólogo, saber que si la reconstrucción se hace inmediata, la probabilidad de recaída es mayor que si se hace diferida. Eso está muy discutido, pero bueno, hay algunos datos que apuntarían que habría que tenerlo en cuenta, más en la mama operada, local y superficial.
En definitiva, el protocolo que se plantea, por lo tanto, es para la cirugía conservadora y radioterapia, inicialmente vamos a abordarla con mamografía, en este caso ya tomosíntesis bilateral, esto también se ha comentado antes, porque como técnica morfológica va a tener una mayor resolución también que la mamografía sin tomosíntesis, pero a pesar de esa mayor resolución morfológica, tendremos que recurrir a técnicas funcionales como el contraste o la resonancia en la cohorte de pacientes que hemos comentado anteriormente, con mayor probabilidad de recaída y mayor beneficio de esa técnica funcional. Mientras que si entramos en el territorio de la paciente con mastectomía y reconstrucción, pues como ya hemos dicho, en la prótesis, según nos diga la resonancia del tejido residual que queda, se abordará con resonancia o solamente con ecografía. Mientras que si es autólogo, el mayor peso lo tiene la resonancia. En definitiva, el abordaje multimodal, como siempre, con todo lo que supone de responsabilidad y de manejo de todas las técnicas disponibles para utilizarlas pertinentemente, ser grandes conocedores de los cambios que provoca el tratamiento conservador, porque sobre esos cambios tenemos que saber seguir la pista de la posible recidiva, seguir reseñando que efectivamente la mamografía es una técnica recomendada en el seguimiento, pero con el matiz de que puede ser insuficiente en algunos contextos de conservadora o innecesaria si estamos ante una mastectomía y reconstrucción. La resonancia y la mama con contraste como técnica funcional tienen una mayor sensibilidad en la detección de la recidiva. Saber que la necrosis grasa pues, está ahí como un hándicap porque a veces nos puede llevar a falsos positivos. Y sobre todo tener en cuenta que el seguimiento después de la mastectomía y la reconstrucción pues la tendremos que abordar dependiendo de ese tipo de cirugía, dependiendo del tejido residual y dependiendo del contexto clínico evolutivo de esa paciente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María, por la presentación. A ver, ¿hay alguna pregunta de la audiencia? Espera, aquí lo tengo. Vale, preguntan. Primero, enhorabuena por la presentación. Dicen, y me gustaría saber qué técnica es recomendada para realizar el control en caso de lesiones B3. Uy, bueno, esto se sale bastante del tema de hoy. Esto casi me lo guardo para que me invitéis a otra sesión. Porque entiendo, habría que matizarlo porque entiendo que hace referencia a lesiones B3 histológicas, no a BRAF 3, que es diferente. Porque llevando al terreno radiológico, el BRAF 3 en una paciente en seguimiento ya tratada y operada, ya no se utiliza como categoría, porque cualquier nódulo de nueva aparición en una mama en seguimiento con un antecedente neoplásico, por muy apariencia benigna que tenga esa paciente, nunca va a ser subsidiaria de un seguimiento y de una actitud expectante. Siempre va a ser indicativo de biopsia, lo cual lo equipara mucho al BRAF 4 realmente en interpretación y en manejo. Si se refiere a la parte histológica, pues eso es un mundo que creo que hoy no podemos abordar, porque habría que dedicar una sesión casi específica, sí. Muy bien. María, Bueno, pues ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Esta primera, entiendo que entonces en vuestro centro estáis haciendo, en todas las pacientes que os ha hecho mastectomía más reconstrucción, estáis haciendo una resonancia, digamos, para planificar cuál va a ser el seguimiento, ¿de acuerdo? ¿Esa resonancia la hacéis inmediatamente o esperáis un año que has dicho por si, o no hace falta en este caso esperar el año? Bueno, en realidad aquí los plazos no cumplen tanto en el sentido de que no va dirigida a la posible recidiva, sino a plantear el escenario de seguimiento. Es decir, a partir de los 6 meses que la paciente pues, básicamente que ya esté cómoda y confortable. A ver, una cosa que también es cierta es que la recaída actualmente casi se concentra a partir del 3er año. Esto tiene mucho que ver con las estratificaciones iniciales que hacemos para identificar una posible multifocalidad con resonancia, que es lo que antes yo creo que provocaba las recaídas muy precoces, que se quedaban lesiones realmente. Por lo tanto, este primer seguimiento, excepcionalmente, vamos buscando esa posibilidad de recidiva. Está más dirigido a cuantificar. Puede ser a los 6 meses, puede ser al año y ya tenemos el control del año también, ¿no? Lo que sí es cierto, que no me he detenido porque no quería alargarme mucho, es que el gran problema que tenemos, Xavi, con esto es que es una interpretación cualitativa, subjetiva, de cuánto tejido glandular residual queda.
Hay algunos software que la imagen que os he enseñado pues es como un lector inteligente, ¿no? Que cuantifica solamente el tejido glandular y te da un porcentaje, de forma que es como mucho más extrapolable y mucho más objetivo a la hora de tomar decisiones. Porque aquí siempre está la percepción de, no, pues a mí me parece con lo que queda ahí, pues sí queda mucho poco. Entonces, yo sí que echo de menos, como radióloga, para unificar criterios, que desarrollemos o que podamos adquirir todos pues un cuantificador mucho más objetivo para resonancia para ese tejido glandular residual. Muy bien, mira, ¿hay alguna otra pregunta? Dicen qué secuencia y durante cuánto tiempo aconsejaría las técnicas funcionales en el seguimiento. No, la técnica funcional, una cosa que estamos haciendo ahora en los comités es que cuando una paciente termina su tratamiento, se presenta finalmente porque ya ha terminado todas sus terapias adyuvantes y va a empezar un seguimiento, ya la tenemos identificada como una paciente de alto riesgo para recaída con un bajo rendimiento de prueba morfológica, a la que ya dejamos indicado en el seguimiento que todo el seguimiento se haga con técnicas funcionales, con lo cual va de entrada a mamografía con contraste para sus seguimientos, sistemáticamente cada vez que le toque su revisión anual. Sí, porque esa condición no le va a cambiar, que es decir, lo ulillar, la mama densa, el margen cercano, los receptores. Bueno, pues son pacientes a las que ya vamos a dirigir a esa técnica funcional. Esto es diferente a si hablamos de la protésica, que efectivamente si al final de esa cuantificación pues esa paciente no tiene tejido residual, igual con ecografía suficiente, salvo que sospechamos alguna complicación de prótesis. Y es diferente a que la paciente tenga una autóloga, que en mi opinión, nosotros vemos menos porque se derivan al hospital de referencia, pero las autólogas, en mi opinión, la más garantías de resonancia magnética que deberían llevar pautadas sistemáticamente también. Bueno, a raíz de tu respuesta, comenta la Pilar Escobar, que es quien hizo la pregunta, que si el sistema de salud, si el sistema de salud puede soportar, entiendo, esas recomendaciones debido a la presión asistencial ya existente, ¿no?, en las unidades de mama. Y lo agradezco mucho porque a mí siempre me da mucho respeto cuando presentamos este tipo de evidencias y en según qué foros, y nos pasa a nosotros en nuestra reunión anual que hacemos, porque hay muchas realidades diferentes en este país. No vamos todos a la misma velocidad, no todos tenemos las mismas posibilidades, no para nosotros, para nuestros pacientes. Y es desolador cuando te estás enfrentando cada día con tus técnicas morfológicas, con tus dificultades, cuando te salta una reactividad que no te he identificado precozmente y tienes la sensación de que llegas tarde. Y te están contando que tienes herramientas que te pueden ayudar y que tú no puedes utilizar, pues porque no están a tu disposición, porque tu hospital no tiene esa capacidad sobre ese volumen, porque no todos hemos implementado actualmente la mamografía con contraste. Pues efectivamente es que jugamos con lo que tenemos. Pero yo siempre lo cuento porque nuestro mensaje siempre es abrir el horizonte de hacia dónde deberíamos encauzar nuestros esfuerzos a la hora de mandar a nuestras gerencias, a la hora de mandar a nuestros directores o a la hora de centrar la atención en qué tecnología deberíamos intentar adquirir o facilitar a esa mujer, ¿no? Yo contaba ahora la colaboración con el hospital comarcal, que no tiene resonancia, no tiene contraste, y esas pacientes pues se están derivando a nuestro hospital, sobre todo las que tienen una especial indicación, y de alguna forma unificar, ¿no?, y uniformar la equidad en esa prueba que efectivamente actualmente no es así, no es así. La mayor parte del seguimiento probablemente se está haciendo con mamografía y ecografía, como siempre hemos hecho. Nada que criticar a eso, solo que tienes que ser muy hábil, muy experto y saber que por muy bien que lo hagas, pues en algún momento alguna recidiva te va a saltar tarde porque no somos capaces de identificarla. El mensaje quizás sería otro. Si está a tu disposición y puedes obtener un mínimo de disposición, de hueco, de posibilidad, pues saber muy bien qué pacientes podías ir empujando a esa prueba funcional porque ya tenemos evidencias de que se van a beneficiar. Perfecto. Y otra pregunta que nos dice si se recomienda la mamografía del muñón de mastectomía al control de pacientes mastectomizadas. Vale, otra muy buena pregunta en la que yo no me he detenido y me encanta el foro de preguntas, muchísimas gracias.
Bueno, en algún caso nos ha ocurrido tener pues, algún técnico que no siempre rota con nosotros habitualmente. La señora pues, tiene un muñón considerable, porque es verdad que a veces simula casi una conservadora, bueno, y someterlo a una mamografía, ¿vale? No aporta porque el muñón habitualmente es grasa, habitualmente. A ver, en cualquier lecho de cualquier mastectomía puede ocurrir una recidiva, pero es muy difícil que podamos identificarla con la mamografía. Habitualmente se lo va a notar la paciente, normalmente es en el plano más profundo, que la mamografía, pues ya la prueba operación es complejo, y nosotros preferimos el control ecográfico cuando pasamos a la paciente para axilas y demás del control, pues al lecho se puede hacer un control ecográfico, pero no sería obligatorio, ¿no?, hacerlo en ese seguimiento, ¿no? Perfecto. Luego a Luis Domínguez García pregunta si debe el técnico de radiología alguna cualidad o experiencia previa. Bueno, yo siempre digo que no hay un buen radiólogo si no hay un buen técnico. Creo que si para nosotros es un desafío, para ellos especialmente, o sea, a veces nos ponemos muy, muy quisquillosos, ¿no?, con nuestros técnicos de, uy, falta mama, la cronocaudal está... Y entras a ver a la señora físicamente y es un milagro que se haya podido hacer una mamografía, porque las conservadoras dejan realmente retracciones, deformidades, o sea, pillar eso con un compresor que está diseñado para una anatomía normal, para ellas es realmente difícil, o sea, es que sudan realmente para poder colocar a la paciente en posición de obtener mayor volumen posible, ¿vale? Aún así, pues hacen todos los esfuerzos y se nota mucho, y eso es cierto, quién es veterana en el manejo de estas pacientes y las técnicos que igual son nuevas en esto, que lo pasan realmente mal, con según qué fisionomía, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la paciente con prótesis, porque nosotros siempre que podemos intentamos, si vamos a radiar a la señora, pues porque queda tejido suficiente y hemos decidido que la mamografía puede ayudar, hay que intentar siempre hacer la técnica del clon, que es retirar la prótesis hacia atrás y coger la máximo posible de tejido glandular para que eso tenga una exposición diagnóstica, porque si está totalmente desplazado por la prótesis e incluimos la prótesis, probablemente no veamos ni la lesión. Y ahí sí que se nota mucho la habilidad y la formación del técnico. Nosotros tenemos técnicos magníficos en la unidad, magníficas, llevan muchísimos años con nosotros, son las que miman a nuestros pacientes, las que las relajan, las que les crean un ambiente confortable para que no estén tensas, para que colaboren, para que se puedan colocar adecuadamente. Todo suma y empieza por ellos. La siguiente pregunta nos dicen si habría que realizar mamografía en la reconstrucción autóloga. Pues mira, en mi opinión, fijaos, yo he presentado un caso en el que se ve, ¿vale? Se ve porque está en la cola y se puede ver. Si no vas a disponer de resonancia, sí, pues que bueno, van a ser posteriores, van a ser en la cola, van a ser sitios complejos de identificar mamográficamente, pero algún caso vas a ver. Si puedes disponer de resonancia y tu volumen no te excede, resonancia seguro. Muy bien, gracias. Te dan la enhorabuena a varias, voy a leer todas las felicitaciones. Muchas gracias. Y luego Marta te preguntaba si tienes experiencia en las técnicas como el PTRM o la elastografía. ¿O qué opinas de...? Bueno, yo tengo que confesar que la elastografía la cogí con mucho ímpetu allá por 2012 y que nunca he vuelto sobre ella, ¿vale? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con una frase que utilizó pues, un gran referente nuestro, que es el doctor Sentís, que decía que no había mejor elastografía que una aguja cuanto más grande y de mayor calibre, mejor, ¿no? Al final son, digamos que son datos en los que te tienes que fiar y que al final lo que vas a decidir es si vas a biopsiar o no. Porque la mama es muy accesible y las agujas tienen un rendimiento importante. Entonces nosotros ya a la hora de discernir nódulos benignos de sospecha de no, pues ya no nos fiábamos, no teníamos un punto de corte fiable 100% y es muy difícil explicarle a esa mujer que teniendo una aguja disponible no se las ha hecho en su momento. No lo hemos intentado siquiera en la mama tratada porque la fibrosis ya de por sí es una estructura que tiene una resistencia altísima y en eso se basa la elastografía, con lo cual para la recidiva nada. Nosotros actualmente no la estamos utilizando en ningún contexto. Y el PET-TAC es que está en otro nivel. El PET-TAC en nuestra unidad al menos es una decisión oncológica dependiendo del estadio de la paciente, dependiendo de que utilizamos mucho en el manejo inicial de la paciente con quimioterapia, de ayudante,
pues porque nos tiene que dar otra serie de informaciones adicionales respecto de otras posibles afectaciones, pero no le indicamos un seguimiento, solo que el oncólogo tenga motivo para gammagrafía ósea, que suele ser más habitual, pero ya pensando en recidiva sistémica. Esto sí que voy a aprovechar la pregunta para incidir en que en todo momento yo he estado hablando de recidiva locorregional. Luego hay una recidiva más importante, probablemente más determinante para la supervivencia, que es la sistémica. Ahí entran en juego otros parámetros, los oncólogos, los clínicos, y ahí entran ya otras técnicas como la gammagrafía, como el TAC tarcodeminal, como otra serie de técnicas adicionales. Para la locorregional, no. Y se refiere, lo dices por el PET-TAC, pero Marta decía el PET-RM, el PET-resonancia. No, nosotros no estamos utilizando, ni tengo ninguna experiencia, o sea, esto no me atrevo ni a opinar hacia dónde nos llevará. Yo sigo entendiendo más el PET-resonancia, fíjate, también en la estadificación inicial. Porque ahora estamos duplicando. Ahora hacemos por una parte la resonancia y una vez que tenemos todos los datos, la paciente se deriva al PET, ¿no? Si lo hacemos todo y tenemos la parte funcional que aporta el PET frente a la funcional que no es metabólica, es de perfusión de la resonancia, pues tendremos toda la información conjunta en un solo acto clínico. Yo lo entiendo así, pero no me atrevería a decir qué papel juega en la tratada, ¿eh? Perfecto, pues hasta aquí yo creo las preguntas. No, déjame Xavi, hacer si una pot pregunta fer más. alguna... Sí, a ver, me ha encantado la exposición, es súper interesante y además es que viene muy a mano de lo que hacemos cada día, los radiólogos de mama. Yo quería ir un poco más a la base, o sea, en la mama tratada normal con conservador y radioterapia, ¿hacéis algún seguimiento especial? ¿Hacéis mamo y eco en todas las pacientes? Depende. Bueno, yo confieso que yo soy muy ecografista, nuestra unidad lo es. Tenemos la típica sala diseñada con la puerta que comunica que la paciente pasa de forma inmediata a hacerse su seguimiento. Bueno, nos ayuda mucho pues, en las colecciones iniciales. Yo, por ejemplo, siempre indico que si estás viendo una posible colección después de una cirugía en el primer estudio, que entres a la eco, constates que es un seroma, su medida, porque luego eso va evolucionando. En ningún momento queda reflejado que había un seroma realmente en ese informe, eso acaba calcificando, en algún momento alguien toca una piedra y te la devuelven nódulo, petrio, sospecha tumoral, eso lo hemos vivido todos, ¿no? Sí. Cuanto más claro esté reseñado todo lo que esa paciente conlleva y el seroma pues, ecográficamente se ve muy bien, incluso se puede drenar. Bueno, la ecografía inicial en ese sentido puede ayudar mucho. En los seguimientos depende, porque también ha dado lugar a excesiva, lo digo por mi parte, excesivo intervencionismo. Yo he bioseado de más por ir a mirar una ecografía que yo ya sé que va a ser horrible, horrible, porque la alteración estructural que provoca la cirugía, eso es imposible de diferenciar de los criterios que utilizamos como sospecha tumoral. Entonces, no creo que ayude, salvo que la lesión esté fuera del lecho quirúrgico, en cuyo caso, o la asimetría o una sospecha de un nuevo nódulo, en cuyo caso, por supuesto, el manejo va a ser similar al contexto inicial. Pero dirigida al lecho quirúrgico, mi consejo, después de mucho tiempo, es casi no mirar, porque es que acabas siempre bioseando. Es que la necrosis grasa es horrible. Muy bien, gracias. Noemí, creo. A ver, Creo hay que hay un otra último pregunta. mensaje. Sí. Dice, ¿qué marcadores radiológicos se podrían evaluar en RM en caso de sospecha de una posible recidiva post-tratamiento? Bueno, nosotros tengo que confesar, porque eso es un problema que aún no hemos resuelto definitivamente en nuestra unidad, que es el tema del valor de la difusión. Nos estamos basando en parámetros de perfusión, básicamente, y de ahí lo que yo presentaba, que claro, lo que nos sirve es el valor predictivo negativo. Si no hay ningún realce patológico o es el típico periférico de necrosis grasa, todo va muy bien, pero si la necrosis grasa se comporta como una zona de realce más heterogénea o más persistente a pesar del tiempo transcurrido, pues nos va a obligar a la biopsia. Probablemente ahí la difusión nos podría ayudar también en la toma de decisiones, pero yo no la estoy implementando. No podría deciros tampoco hasta qué punto los valores de B en ese contexto, respecto a restricción o no de difusión y demás, pero como todo, son técnicas funcionales que en el contexto adecuado y con experiencia adecuada suman, claro que suman. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí Vale.
justo en hora, o sea que muchas gracias. Bueno, María, muchas gracias por esta excelente presentación que nos ha clarificado, ¿no?, el diagnóstico por imagen de la mama tratada. Y como resumen, ideas así generales, si te parece bien, yo creo, ¿no?, que tenemos que conocer el tratamiento que le han realizado a la paciente, ¿no?, que en función de este tratamiento cambia las pruebas por imagen que tenemos que hacer. También muy importante lo que has comentado, el tiempo de la cirugía o de la radioterapia, el tiempo evolutivo que ha pasado, ¿no? Y individualizar en función del contexto clínico y la importancia de las pruebas funcionales. No sé si te parece bien Perfecto. estos 4. Sí, sí, sí. Me alegro, me alegro. No, un resumen estupendo, lo cual significa que más o menos he sido capaz de transmitir un poco la complejidad de este escenario inicial. Sí, sí. Muy bien, Marta. Muy- Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y os esperamos también mañana, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Adiós. Buen día.